y amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hoy el Señor nos regala una palabra de esperanza, una palabra muy hermosa, que en lo personal ministraba mi vida esta mañana realmente, me llenaba, eh, y hace referencia a la esperanza, aquellos sueños muertos que muchas veces tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida y que pensamos que ya no se van a hacer realidad. Aquellas cosas que en algún momento soñamos, en algún momento quisimos, en algún momento anhelamos y por circunstancias de la vida pensamos que ya esos sueños o esas situaciones no se van a dar, que pareciera como que Dios olvidó en algún momento esos anhelos y esa esperanza que nosotros teníamos de algo, de que se cumpliera algo en nuestro corazón. Miren, cuando yo voy a la palabra en Romanos 5, Pablo como que describe un poquito el proceso por el cual nosotros a veces pasamos para que esa esperanza dé fruto en nuestro corazón. Dice que la tribulación produce paciencia, que la paciencia produce prueba y que la prueba produce esperanza y que al final la esperanza no nos avergüenza porque de alguna forma el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Pablo describe como que ese proceso en nuestra vida para nosotros poder llegar a esa esperanza de ver cumplir nuestros sueños y nuestros anhelos en la vida de nosotros. Yo hoy quiero traer esto con un ejemplo que está en la Biblia y hace referencia a la vida de José. Creo que la mayoría de nosotros hemos podido escuchar quién es José. La palabra cuenta que José fue vendido por sus hermanos a una caravana de ismaelitas y por consiguiente esta caravana ismaelita lo vendió a Egipto. En Egipto trabajó en la casa de Potifar del egipcio y de ahí fue llevado a la cárcel. Y ahí en la cárcel estuvo varios años. Según uno puede hacer el cálculo de la vida de José, estuvo ahí aproximadamente unos 13 años. Y pareciera que esa esperanza había muerto en la vida de José. Miren que cuando vemos a José a la edad de 17 años, que todavía estaba con su familia, dice que Dios le dio unos sueños. Y en esos sueños su familia, incluyendo a su padre y a su madre, se postraban delante de él. Pero eh, José de alguna forma y su padre y sus hermanos, cuando nosotros vemos esta historia, ellos pensaron que se iban a postrar delante de él en las condiciones actuales. Y pienso que así pasa en la vida de nosotros cuando tenemos una esperanza, cuando tenemos un sueño de que algo se haga realidad. Nuestra mente empieza a trabajar en cómo ese sueño o esa meta que nosotros tenemos se puede hacer realidad. Y empezamos a maquinar los posibles caminos para poder llegar a esa meta, para poder llegar a ese sueño que tenemos en nuestro corazón, a ese anhelo que está ahí en nuestro corazón. Y yo puedo ver a través de la palabra de la vida de José que no siempre las cosas se dan de la forma en que nosotros queremos y como nosotros deseamos y en el tiempo que nosotros deseamos. Pienso que Dios conoce esos sueños y esos anhelos que hay en el corazón de nosotros y de alguna forma nos prepara para poder recibir o para que esos sueños y esos anhelos se cumplan en nuestro corazón, no siempre de la forma en que nosotros lo hemos dispuesto o no siempre de la forma en que nosotros pensamos que se puede hacer realidad. Yo creo que si uno le pudiese preguntar a José que si él había pensado que sus sueños se iban a cumplir de la forma en que se cumplieron, yo pienso que José dijera que no, porque él nunca pensó que sus sueños se iban a cumplir a través de un proceso de estar en la cárcel, a través de un proceso de separarse de su familia, a través de un proceso donde lo iba a llevar al quebranto, a la aflicción, a través del sufrimiento. Pienso que nunca José se hubiese imaginado. Y eso creo que es lo que nos pasa a veces a nosotros en la vida. Cuando tenemos un sueño, una meta, un anhelo, nunca nos imaginamos que podemos llegar a ese sueño, a ese anhelo a través de situaciones, como dice Pablo, a través de tribulaciones, a través de situaciones difíciles, a través de pruebas, a través del sufrimiento, a través de separaciones de familias, a través de muchas circunstancias que a veces nosotros no entendemos. Es como si
aquí está mi sueño y mi sueño lo tenía enfrente y de pronto mi sueño desapareció y estoy en una desviación y estoy en un camino diferente y pensamos que ese sueño y ese anhelo no se va a cumplir. Creo que eso pasó por la mente de José también en algún momento. Dijo, ese sueño, ese anhelo que yo tuve a los 17 años, pienso que ya no se va a cumplir. Estoy en una cárcel donde nadie se acuerda de mí, estoy lejos de mi familia, estoy viviendo circunstancias en las que soy un NN, un don nadie, y pienso que ese sueño no se va a hacer realidad en mi vida. Pero Dios tenía un propósito. Dios conocía ese sueño, conocía ese anhelo y lo cumplió de la forma menos prevista por José, de la forma menos pensada por José. Dios cumplió ese sueño. Y creo que así Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Dios va a cumplir sueños, va a cumplir anhelos, va a cumplir metas, va a cumplir deseos de nuestro corazón de las formas menos pensadas. Y pensamos que el momento que estamos viviendo es un momento aparte, un momento diferente, un momento que no tiene nada que ver con ese sueño y con ese anhelo. Pero creo que sí, creo que de alguna forma las situaciones que nosotros vivimos nos preparan para poder recibir ese sueño y ese anhelo. Y una de las cosas que yo he aprendido a través de este caminar con el Señor es que no solamente nos prepara para recibir ese sueño y ese anhelo a través de las circunstancias que vivimos, sino que lo más importante es que prepara nuestro corazón para que cuando podamos recibir eso que nosotros queremos, eso que nosotros anhelamos, no pongamos nuestro corazón en ellas, sino que Dios siga siendo Dios para nosotros y no pongamos nuestro corazón en lo que Dios nos va a entregar. No fijemos nuestra esperanza y nuestra ilusión en lo que Dios nos va a entregar. Y cuando uno lee la historia, no solo de la de José, sino la de Abraham, la de David, la de muchas personas que tuvieron sueños, que tuvieron anhelos, creo que vivieron la misma historia. Vivieron situaciones contrarias a lo que, a ese sueño, a ese anhelo que tenían en su corazón, pero era Dios preparando su vida, era Dios preparando su ser, preparando su corazón para que no pusieran su corazón en las cosas que iban a recibir. Y creo que eso hace Dios en nuestra vida. Dios prepara el corazón para que no pongamos nuestra esperanza, nuestra ilusión en lo que Dios nos va a entregar. Cuando ese sueño, esa meta, ese anhelo se cumpla en nuestra vida. Entonces nunca pensemos que Dios se olvidó de nosotros, que Dios no me va a cumplir lo que me prometió, que Dios no va a cumplir ese sueño, ese anhelo, que mi meta nunca va a llegar, que mi anhelo nunca va a llegar, que ese anhelo que está en mi corazón por muchos años nunca va a llegar y que las circunstancias que estoy viviendo pareciera que nos alejan un poco más, pareciera que nos alejan cada día más de ese sueño, de ese anhelo que hay en nuestro corazón. Pero esas circunstancias que nosotros estamos viviendo son la escuela, son la preparación que Dios ha dispuesto para que esa meta, para que ese sueño, para que ese anhelo se cumpla en la vida de nosotros. Si esto no pasara, pienso que cuando tuviéramos ese sueño en nuestras manos, ese anhelo en nuestras manos, no lo valoraríamos porque no nos costó, no, no padecimos para obtenerlo, no luchamos, no nos esforzamos para obtenerlo. Pero cuando ese sueño y ese anhelo se cumple a través de estas circunstancias que nosotros a veces vivimos, pienso que lo valoramos un poquito más y le damos gracias a Dios como hablábamos ayer. Empezamos a ser agradecidos por lo que Dios nos da, porque sabemos que de alguna forma ese sueño, ese anhelo no se cumplió en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Mi invitación el día de hoy en esta vitamina de amor es a que no perdamos esa esperanza, a que esa esperanza siempre esté en nuestro corazón, de que ese sueño, de que ese anhelo se va a cumplir en su tiempo y en su momento. Y que lo que estamos viviendo es solamente un tiempo de preparación. Dios está preparando nuestra vida, está preparando nuestro corazón, está preparando todo nuestro ser para ese momento especial cuando Él entregue nuestro sueño, nuestro anhelo. Pero lo importante es que no pongamos nuestro corazón en ella. Vamos a orar para que Dios